Queridos amigos, bienvenidos a su programa donde Dios llora. Ucrania es el segundo país más extenso de Europa. Ubicado en el este del continente, tiene frontera con Rusia, Bielorrusia y Polonia, entre otros. La mayoría de sus habitantes se consideran cristianos ortodoxos, seguidos de los grecocatólicos, que se calculan en un 10% de la población y se concentran sobre todo en el oeste del país. La Iglesia grecocatólica ha sido una iglesia mártir, perseguida, que ha sobrevivido muchos ataques en su historia, pero es ejemplo de resurrección y esperanza. Tenemos hoy con nosotros al arzobispo mayor de la Iglesia grecocatólica ucraniana, Monseñor Sviatoslav Shevchuk. Su beatitud, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a usted. La primera pregunta para mí sería aclarar un pequeño detalle. Como hemos dicho, usted es el arzobispo mayor. ¿Qué significa exactamente arzobispo mayor en la Iglesia greco-católica? Porque en la Iglesia latina, que es la que nosotros conocemos más, no existe este término. ¿A qué se refiere? Arzobispo mayor es el capo de la Iglesia, no de una diócesis soltanto. Entonces, para nosotros quiere decir el patriarca, el padre capo de la Iglesia que existe en un país, pero también este pastor es responsable por los feligreses de su iglesia en todo el mundo. Entonces, este título representa un capo de la iglesia sui iuris. El patriarca, hemos dicho, que son como los representantes, como usted decía, los padres de todas estas iglesias orientales. Claro. Que hay 24 en el mundo, creo. Sí. O sea que la iglesia greco-católica es la más numerosa. La más grande por el momento. Uh-huh. Una cosita que me parece que es muy importante también para nuestros telespectadores es que ustedes siguen la liturgia de Constantinopla. Claro. Que es una liturgia donde la coral, el canto, es muy importante. Para mí es un poco llegar al cielo cuando uno toma parte de los oficios, de la misa. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta liturgia? Nuestra iglesia nació en el año 988 con el bautismo de nuestro príncipe Volodymyr de Kiev. Como saben ustedes que la división entre la iglesia romana y aquella de Constantinopla sucedió mucho más tarde. Entonces nosotros somos los herederos de la liturgia bizantina, de la cultura bizantina. Fuimos evangelizados por los apóstoles de los eslavos, San Cirilo y Metodio, esos discípulos que hicieron la traducción de la liturgia, los libros litúrgicos del griego al paleoeslavo. Y así nació toda nueva cultura de los eslavos del este. El centro de esta cultura fue la ciudad de Kiev, que hoy es la capital de Ucrania. Entonces nosotros somos los testimonios de la iglesia sin divisiones del primer milenio. Conservamos nuestra tradición litúrgica, espiritual, teológica del Bizancio, pero somos en la plena comunión con el sucesor del Pedro, del Papa de Roma. O sea, la iglesia de Ucrania, la iglesia greco-católica, nació en el siglo X y estábamos hablando de Kiev, que se llamaba en aquella época, Ucrania no se llamaba Ucrania, se llamaba Rus de Kiev. Pero alguna vez en las traducciones que hay en internet se pone Rus como Rusia, que eso está mal, eso no es cierto, ¿no? ¿El Rus de Kiev qué era? Rus de Kiev fue un imperio, un estado muy importante que en día de hoy comprende no soltanto el territorio de la Ucrania de hoy, pero también de la Bielorrusia, la Rusia. Entonces fue un estado de los eslavos orientales. Es obvio que las naciones nacieron los siglos después. Y quizá el punto que cambió la historia de todo lo que es el este de Europa, que es una extensión vastísima, toda la conversión del este fue justo con el bautizo a finales del siglo X, ¿no? Que eso fue el cambio, la cristianización
de muchísimos millones de gente, ¿no? Se puede decir. Claro. Nuestro príncipe Volodymyr, cuando se convirtió al cristianismo, hizo una opción fundamental del desarrollo de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Esa opción fundamental fue por Europa. Es importante que en día de hoy, cuando se habla de la Europa, se entiende solo la Europa occidental, o más bien la Unión Europea. Pero el concepto de la Europa, también del punto de vista histórico de los raíces cristianos, es mucho más grande. Comprende no solo Europa de la tradición latina, pero también la Europa de la tradición bizantina y los descendientes de ese grande periodo, la tradición del cristianismo. Es justamente el encuentro, la unidad de estas dos tradiciones constituyeron la Europa en día de hoy. Por eso Juan Pablo II decía que la Iglesia universal tiene que respirar con dos pulmones, oriental y occidental. Exacto. Y estos dos pulmones tuvieron, justo la Iglesia greco-católica lo ha experimentado mucho, quizás su primer momento de sufrimiento, diríamos, fue el cisma de Oriente con Occidente, ¿no? Un cisma que muchas veces, por lo menos en Alemania, se ha comparado, por ejemplo, con las rasgaduras de la túnica de Cristo, que se rasgó en dos, ¿no? El cuerpo de Cristo, que fue rasgado en el 1054, ¿no? Con el cisma entre Constantinopla, Bizancio y Roma. Ustedes han sido, por lo cercano que están en el medio justo de donde se rasgó la túnica, dijéramos, han sufrido mucho esta falta de unidad, esta división en la Iglesia y el sueño, como decíamos, de Juan Pablo II, de que la Iglesia vuelva a respirar con los dos pulmones. Cuéntenos un poquito, porque una vez usted dijo, Ucrania ha sufrido por la unidad. Entonces yo quería que contara esta frase, ¿cuánto le está costando a la Iglesia greco-católica y cuánto le ha costado seguir unida a Roma? Nosotros somos la iglesia que lleva en su historia, en su carne y huesos, el cristianismo del primer milenio, sin divisiones. Pero después de este cisma entre Constantinopla y Roma, en Ucrania, en aquella época de la Rus de Kiev, nuestros antepasados consideraron este cisma como un conflicto local. Y por los siglos mantuvieron la comunión, sea con Bizancio, con Constantinopla, pero aunque con Roma. Tenemos los testimonios históricos muy importantes, por ejemplo, cuando los tártaros mongolos atacaron la Europa oriental, destruyeron prácticamente esta civilización cristiana. Entonces, los obispos metropolitas, los príncipes, buscaron la alianza con los reyes del occidente. Participaron en los concilios ecuménicos convocados por el Papa de Roma, por ejemplo, el concilio de Lione. Nuestro metropolita de Kiev participó en este concilio y también concelebró la misa con el Papa. Entonces fue un signo sacramental de la unidad de la Iglesia. Después, nuestro metropolita participó también en el famoso concilio de Firenze, per subrayar esta idea de la unidad que tiene que ser renovada entre la Iglesia bizantina y la Iglesia latina. Entonces, Kiev, Ucrania, siempre fue un punto del encuentro de diversas culturas, diversas tradiciones, también diversos ritos. Esta distinción, pero también la unidad, creó la identidad de nuestra iglesia. Entonces, por los siglos, cuando esta mentalidad de la división, mentalidad de la creación de las confesiones modernas, después de esta grande división de los cristianos en Occidente, entre católicos y protestantes, se proyectó también en el seno de nuestra iglesia. Y se creó dos ramas de esta iglesia antigua de Kiev. Un ramo ortodoxo separado de la comunión con el Papa, y también la nuestra iglesia que conservó
esta antigua comunión con el Occidente. Y por los siglos hemos dado nuestro testimonio, nuestra vida por esa comunión con el sucesor del Pedro. Fue la causa de nuestro martirio. Y justamente nuestra iglesia puede ser llamada la iglesia mártir por la unidad de las iglesias. Porque este es un primer capítulo, la división que hubo entre Occidente y Oriente, pero el martirio más grande que ha pasado la Iglesia en Ucrania ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 fue invadida, hay que decir, por los soviéticos. Y si tengo entendido, por ejemplo, directamente 9 obispos por lo menos fueron deportados, mandados, muchos de ellos a Siberia, y comenzó en realidad la destrucción masiva en lo que se puede destruir humanamente, porque espiritualmente nunca se pudo destruir, de la Iglesia. Claro. Entonces, con la revolución bolchevica en Rusia soviética, Ucrania poco a poco fue reconquistada. Antes ya de la segunda, estamos hablando ahora. Por el Ejército Rojo. Uh-huh. Y obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin conquistó todo el territorio de la Ucrania, nuestra iglesia en este nuevo Estado comunista no podría existir según la visión de los regentes. ¿Por qué? Porque fue iglesia del pueblo, entonces peligrosa para, ¿cómo decir?, este Estado totalitario, y también la iglesia católica, quiere decir universal. Ellos vivían siempre según, según una visión. Lo que se puede controlar no es más peligroso. En nuestra iglesia no fue controlada por el Estado. Entonces, también en este Estado totalitario, nuestra iglesia como comunidad fue el grupo más grande de la oposición social contra el ateísmo comunista y también este sistema del Estado comunista. Su beatitud, hay que explicar, no fue controlado porque al tener la cabeza fuera de Ucrania, al ser una iglesia católica universal, ¿no? Claro. Ya es un grupo más grande que no se puede controlar nacionalísticamente como pasa con la iglesia ortodoxa, que es más fácil de controlar, ¿no? Porque nosotros siempre hemos mantenido esta unidad con la iglesia universal, no se podría tan fácilmente someter e instrumentalizar esta iglesia. Otras iglesias, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, que existía como una iglesia simplemente local, fue fácilmente manipulada por el Estado comunista. Y justamente para que nuestros obispos no querían renegar la comunión con el Papa, fueron perseguidos. De los nuevos obispos arrestados, solo 2 sobrevivieron. Pero nuestra iglesia supo existir en la clandestinidad, las catacumbas. No teníamos las estructuras, pero mantuvimos la comunidad. La familia fue aquel ambiente donde se transmitía la fe, donde se enseñaba el catecismo, donde los sacerdotes clandestinos podrían venir de noche a celebrar los sacramentos. ¿Y usted ha vivido todo esto? Claro. Como puedo testimoniar ahora, la mía vocación hacia el sacerdocio nació justamente en estas circunstancias. Fue peligroso, pero por otra parte para un joven fue también romántico. Fue como una realidad paralela a aquella oficial, externa, atea, comunista, agresiva. Fue un grupo donde todos nos conocíamos, nos apoyamos. Se puede decir que esta iglesia fue como una oasis de la dignidad de la persona humana. Un oasis. Oasis de la dignidad de la persona humana. Donde uno se sentía persona y fuera se sentía parte de una máquina. Claro, despersonalizada. Yo también he leído que usted, de hecho, los primeros años de seminario fueron en la clandestinidad. Claro.
parece ahora casi, vamos, a mí me parece un poco difícil entender qué significa eso. ¿Usted dejó su familia y desapareció? Se puede decir fue una vida privada y una vida pública, para ser más correctos. Entonces, en esta vida privada, la vida religiosa, la vida espiritual fue muy importante y muy intensa. Entonces, el seminario clandestino no fue una institución visible, fue una red de la comunicación, las comunicaciones secretas, donde se comunicaban las ideas, los libros, algunos cuadernos copiados con los textos. En este modo uno crecía, se educaba, se preparaba para ser ordenado el sacerdote. Entonces yo empecé en mi camino hacia el sacerdocio en estas circunstancias. Que en realidad eran peligrosas. Estamos hablando de la parte romántica, pero uno se jugaba la vida. Por supuesto, un joven no siempre entiende bien todos los peligros que le esperan, pero fue realmente un momento para mí muy importante, donde yo podría distinguir lo que es real, auténtico, de aquello que es una mentira o también una falsedad. Justamente en este periodo fueron los años 70 y 80 del siglo pasado, podemos decir, donde el comunismo fue también una ideología no tanto creída y respetada también por los funcionarios del Estado. Entonces, en la escuela, por ejemplo, sí, fue una indoctrinación muy fuerte, pero se podría captar que aquellos que nos hablan de esas ideas no lo creen en la realidad. Ya estaba en Pero deterioro. en la familia, encontrando a los sacerdotes que pasaron muchos años en la cárcel, han sufrido por su fe, realmente creían en aquello que vivían, que predicaban. Esta testimonianza de una verdad auténtica, verdad de la vida cristiana, la autenticidad de estas personas, fue algo que fue muy atractivo para la juventud de estos tiempos en mi país. ¿Se podría decir, su beatitud, que en realidad ustedes aprendieron, porque no tenían iglesias, no tenían santos ni imágenes que ustedes no podrían, me imagino, tampoco tener procesiones, nada, era toda una iglesia muy para adentro, pero sobre todo yo creo que ustedes veían que la iglesia no son las piedras de los edificios, las piedras vivas, que eso en Ucrania siempre fue una iglesia muy viva. Y por eso me imagino que cuando ya cayó todo el sistema, la resurrección de la iglesia en Ucrania fue impresionante, ¿no? Claro. Para mí, iglesia significaba, sobre todo en aquel tiempo, no una estructura, no una iglesia material, sino una comunidad. Las personas reunidas en el nombre de Cristo. Eso para mí fue una iglesia que yo vivía, participaba, entendía como la comunidad donde Cristo está presente. Cuando cayó el comunismo, nosotros podríamos manifestar nuestra vida religiosa, que fue reducida a una vida escondida y privada, cuando esta manifestación fue números grandísimos, donde hemos entendido que somos una grande comunidad. No se sabía antes cuánto había. No se sabía antes que somos una comunidad auténtica, que tenemos sacerdotes, obispos, que se podrían finalmente manifestar al público. Realmente fue una manifestación del Cristo resucitado, presente en el cuerpo de su iglesia. Eso fue como ser los testigos de la resurrección de Cristo en los tiempos apostólicos. De todas maneras, ese camino de sufrimiento de la Iglesia no ha acabado, porque desde hace 5 años Ucrania, en la parte oeste, en la frontera con Rusia, está en guerra. Es un conflicto que en muchos países no se conoce. Hubo momentos que se han informado un poco, pero parece que es un conflicto medio olvidado, congelado, decían el otro día. Pero usted, de congelado nada, es un conflicto que hace sufrir a Ucrania cada día, ¿no? Sí.
lamentablemente cada día los jóvenes mueren por su patria. Ucrania es un país que después de Afganistán y Siria es más contaminado con las minas en nuestro territorio. Miles de los niños cada día son expuestos al contacto de este material explosivo cada día. Entonces, Ucrania hoy es un país que es la víctima de una invasión, una agresión injusta de parte de la Federación Rusa. Pero es un conflicto de dos proyectos del futuro, de la Europa oriental y del mundo. Ucrania hizo su opción fundamental por Europa en los tiempos del bautismo de nuestro príncipe Vladimiro. Nuestra cultura nacional es una cultura europea. Entonces, para nosotros, volver hacia la familia de los países, de las naciones europeas, quiere decir ser nosotros mismos. Y para la vida religiosa, volver hacia los tiempos de la Unión Soviética quiere decir volver hacia la clandestinidad e esclavitud, hacia los momentos donde no existía una libertad religiosa en Ucrania. Por eso, en día de hoy, Ucrania defiende los valores cristianos europeos en su lucha por la libertad, la soberanía de nuestro país. Y además, esta guerra, estamos hablando del conflicto de Crimea, tiene unas consecuencias nefastas en lo que es el desarrollo. Creo que la pobreza ha aumentado muchísimo, millones no sé, pero miles de jóvenes están saliendo del país. Por eso, que no es un conflicto solo ahí lejano, sino que también todo el proyecto de avance, de desarrollo que estaba viviendo Ucrania se está viniendo abajo. Guerra quiere decir la destrucción. Destrucción de la vida humana, destrucción de la sociedad, una destrucción que provoca un gran sufrimiento. Y cada día nuestro pueblo es herido siempre más. Quiero decir que también nosotros los pastores, capaz en día de hoy, no comprendemos hacia qué profundidad esta guerra está provocando estas heridas en el cuerpo, en la carne sufrida de nuestra gente, de nuestro país. Por supuesto que la economía se destruye, nadie crece también económicamente en las condiciones de guerra. Mucha gente se mueve. Interno de nuestro país tenemos más de 2 millones refugiados, aquellos que tenían que dejar una parte de nuestro país y refugiarse en otra parte de nuestro país. Mucha gente huye de Ucrania, está emigrando hacia los países de la Europa occidental, sobre todo los jóvenes, las familias jóvenes que buscan el futuro más seguro, una protección más segura en los países más ricos de la Europa occidental. Entonces, somos realmente un pueblo de un gran sufrimiento en día de hoy. Y la gente se pregunta, ¿por qué esto pasa conmigo? ¿Tiene un sentido mi sufrimiento? ¿Cuándo se me va a acabar finalmente? ¿Tenemos que resistir? Son las preguntas que si una persona cuando realmente busca una respuesta se convierte. Puedo decir que este sufrimiento provoca una gran conversión cristiana. Cuando la gente descubre la fe, descubre sus raíces cristianas profundas y también busca una iglesia que es auténtica, atractiva. No es una iglesia que hace un concubinato con la política o geopolítica, con los poderes de este mundo, sino una iglesia que es capaz de transmitir el mensaje evangélico auténtico y también poner los fundamentos morales para la reconstrucción de un país
con los valores europeos, los valores de la democracia auténtica. ¿Es por esto que usted a veces dice que Ucrania no es un problema, sino que es una solución? Pienso que sí. Muy bien, se nos está acabando el tiempo y por eso quería que nos explicara, usted con 40 años fue el arzobispo mayor, que es casi el patriarca más joven de todas las iglesias orientales. Yo he visto que en su escudo está el Espíritu Santo muy claro, pero yo le quería preguntar también, con 40 años, como padre de una cantidad de fieles tan grande, en una situación tan complicada, ¿cómo sale adelante cada día? Y bueno, con la fuerza del Espíritu Santo. Pero también en mi escudo hay la imagen de Santiago de Compostela, porque mi ciudad natal, donde yo nací, fue una estancia de los caminos de los peregrinos, que desde la Europa oriental, en los tiempos medievales, hacían su peregrinaje hacia el Santiago de Compostela. Entonces, Santiago de Compostela es el patrón de mi ciudad. Entonces, estos caminos europeos, que son los caminos de la comunión, de la solidaridad, de la peregrinación común de todos nosotros en nuestros días, siguiendo el Cristo, es algo que me ayuda mucho. Que nosotros en Ucrania, también en día de hoy, no somos abandonados. Necesitamos una solidaridad fraterna de todos ustedes, de toda la Iglesia Universal de Cristo. Creemos que la manifestación más clara y visible del Espíritu Santo es la comunión de la Iglesia, la unidad de la Iglesia de Cristo. Hemos sufrido por esta comunión, pero también es nuestra fuerza que nos da la posibilidad de irnos adelante, seguir el Cristo en el día de hoy. Me gustaría que acabáramos nuestro programa, porque no hemos explicado por qué usted sabe castellano, pero estuvo en Argentina y también hay comunidades greco-católicas en Brasil, en Paraguay, en varios sitios, y seguro que hay muchos también miembros de la Iglesia greco-católica que no tienen quizá una parroquia extra, pero que también están viviendo en Latinoamérica en estos momentos. Así que me gustaría, y en España, y en otros sitios de habla hispana, me gustaría que, puedo hacerlo en ucranio, que nos dé la bendición a todos nosotros y para acabar este programa. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Amén. Amén. Muchas gracias, Su Beatitud, por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean saber más o ayudar a la Iglesia en Ucrania, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.